Querido Padre Dios, te doy gracias en esta hermosa hora que tú me permites, precioso Rey, presentar tu palabra, tu enseñanza. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú vives y reinas para siempre y tú quieres, Señor, manifestarte a tus hijos amados, Señor. Tú quieres hablar y solo está en que nosotros pongamos atención a lo que tú quieres hablar, poder escucharte, Señor, y poder tomar el aprendizaje en nuestra vida, como dice Santiago, y colocarlo en nuestro corazón y accionarlo, Señor. Que no seamos solamente oidores que oímos, pero que no ponemos en acción tu palabra, porque la acción hace la diferencia, mi Rey. Bendito Dios, yo te alabo en esta hermosa hora. Toma lugar en mi corazón, toma lugar en mis labios, en mi mente, en mis pensamientos. Toma lugar en todo aquel pensamiento que se prepara para poder recibir, Señor, de ti la porción divina, Señor, que desarrollará su ser interior. Gracias, Señor, por los siervos y siervas que tú has levantado en este tiempo, que ponen, Señor, en primer lugar tu verdad y que practican tu verdad y que le dan, Padre, ejemplo a tu pueblo de lo que tú eres, Señor. Gracias por esos siervos y siervas en este momento. Toma lugar, precioso Dios. Ministra, Señor, a esos siervos que están humillados delante de tu presencia, que te buscan en oración, en ruego, en súplica, en el Espíritu, Señor. Esas siervas, Padre, que se levantan de madrugada a buscar tu rostro y que ponen a su familia en tus manos, Señor, y tú escuchas, precioso Rey, y tomas sus oraciones en una redoma, Padre, y las llenas, precioso Dios, de incienso para que suba hasta tu trono y tú puedas traer una respuesta perfecta, porque de ti viene lo perfecto, Señor. Gracias, Señor de los cielos, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre, Señor, tú vives y reinas. Gracias, Señor. Toma lugar en la palabra que hemos de dar, que sea, Padre, el alimento que estemos necesitando ahora. Que sea el alimento, Señor, que requiera nuestro espíritu, que requiera nuestra alma, Señor, y así de esa manera pueda desarrollarse. Pueda, mi Dios, nutrirse y tener un crecimiento, Señor de los cielos, como tú lo mandas en tu palabra. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre santo y poderoso. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, te rogamos en esta hora que tú fluyas en nuestro interior y hagas, Señor, que esta palabra sea accionada en todo nuestro ser, para que tome vida, precioso Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde. Dice la palabra de Santiago ahí en su capítulo 2 y el final, el último versículo, que el cuerpo sin espíritu está muerto. Asimismo, la fe sin obras es muerta. La palabra de Dios tiene que tomar acción en nuestras vidas, debe ser efectiva, debe traer vida a nuestro interior. Por eso Dios demanda que nosotros estemos apegados a esa verdad, pongamos atención a esa verdad, porque esa verdad traerá vida a su alma, a mi espíritu, a mi corazón, a mi todo. Y esta hermosa hora yo quiero hablar acerca de lo que Dios ha estado hablando a nuestra vida. Y hemos hablado de sabiduría, que Dios quiere que usted y yo adquiramos sabiduría, inteligencia. Pero ¿cómo nosotros adquirimos sabiduría? Dice que nosotros tenemos que tener un corazón agradecido, que en nuestro ser debe de haber gratitud. Dice, una mente llena de gratitud. Cuando nuestra mente reconoce la gratitud, pero ¿cómo va a reconocer nuestra mente y estar agradecida con Dios si no lo conocemos?
Usted y yo necesitamos conocerlo a Él y estudie el Salmo 139, donde habla de la omnisciencia, de la omnipresencia, de la omnipotencia de Dios. Entonces usted va a entender quién es Dios. Y cuando usted entienda el todo en todo de Él para con nosotros, usted va a tener gratitud en su mente. Su mente va a estar llena de gratitud. Porque dice que renovemos nuestra mente para que sepamos cuál es la agradable y perfecta voluntad de Dios. Él nos manda a que no nos conformemos a lo material, sino que veamos más allá con nuestros ojos espirituales para poder conocer la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. Entonces dice, una mente llena de gratitud nos va a alinear, dice, con la voluntad de Dios. Si mi mente existe la gratitud de quién es Él, aún en las buenas y en las malas, tenemos que tener corazones agradecidos y decirle gracias, Señor, por el tiempo. Gracias, Señor, por el día. Gracias, Señor, porque permites que sucedan estas cosas a mi vida. Y es para un crecimiento espiritual en mí, para un desarrollo espiritual en mí. Porque veré tu victoria en mi vida, porque veré tu gloria. Si no hay adversidades, si no hay batallas, no pueden haber victorias, no pueden haber triunfos. Pero la batalla se adquiere cuando somos de mente positiva, de mente agradecida, porque entonces alineamos nuestra mente a la voluntad de Dios. Y dice, y a la vez, al tener gratitud y alinear nuestra mente a la voluntad de Dios, también será medicina para toda nuestra alma. Sabiduría, adquiere sabiduría. Dice el proverbista. Salomón le habla a los jóvenes, pero la palabra se aplica de Génesis a Apocalipsis a su vida y a mi vida. Y vamos a leer allí en Proverbios capítulo 4. Y en el capítulo 4 nos dice beneficios de la sabiduría. ¿Por qué Dios quiere que nosotros obtengamos sabiduría? ¿Y cuál es la sabiduría que la palabra dice que debemos de adquirir? Dice la palabra en el 4:1 de Proverbios: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Primero nos dice que oigamos, pero estemos con atención. ¿A qué? A la enseñanza que nos da nuestro Padre. Oh Señor, enséñanos a oír con atención para que podamos caminar en el camino de la verdad y la vida con cordura. Dice Salomón, el proverbista Salomón le habla a los jóvenes y nos habla a nosotros acerca de ti. Y dice, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. ¿Dónde está la buena enseñanza? Escuchaba algo que dice, ¿somos profesores o somos educadores? Dos cosas diferentes. Un profesor da su clase, pero un educador enseña. Y debe de enseñar con acciones. Y Dios nos ha enseñado con acciones. Si leyéramos la palabra de Dios, entenderíamos verdaderamente cómo poder movilizarnos en esta tierra, cómo poder caminar a pesar de la adversidad, a pesar de los temores, a pesar de los tropiezos. Usted y yo necesitamos sabiduría para poder vencer las circunstancias de esta tierra
Y por eso dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis la ley, no desamparéis mi palabra, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Hay que retener las razones de nuestro Padre Celestial. ¿Cuáles son sus razones? Cuando usted escudriñe la palabra va a saber cuál es la razón de leer la palabra, cuál es la razón de aplicarla a nuestra vida, cuál es la razón de practicarla. Y dice, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que Dios nos demanda en toda su palabra? Dos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Cuando yo no hago esto, yo coloco una codependencia en mi vida a las circunstancias. Y es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Porque si yo pongo mi vida en las cosas circunstanciales, en mi vida no va a haber victoria, sino que va a haber sufrimiento, dolor, por poner mis ojos en aquello que no permanece. Porque solo la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Cuando yo pongo mi corazón, mi mente y mis fuerzas en las cosas circunstanciales, va a venir tristeza a mi vida. Por eso Dios dice, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y vivirás. ¿Quién está ocupando mi corazón? ¿Qué razones están ocupando mi corazón? ¿A quién le he dado mi corazón? ¿Se lo he dado a mi esposo, a mi esposa? ¿Se lo he dado a mis hijos? ¿Se lo he dado a mi trabajo? ¿Se lo he dado a mi casa? ¿Se lo he dado a mi carro? Eso es idolatría. Todo aquello que roba mi tiempo de mantenerme en una comunión con Dios se llama idolatría. Pero cuando guardamos los mandamientos, dice Deuteronomio, también viviremos. Pero cuando no amamos la palabra de Dios, dice que vendrá destrucción, vendrá muerte a nuestras vidas y contaminará a nuestra tercera y cuarta generación. Pero cuando amamos a Dios, se desatan las bendiciones de Dios para mi vida, y no solo para mí, sino para 1000 generaciones. De mí depende dónde estén mis bendiciones, si se desata sobre mi descendencia o viene la maldición sobre mi vida. Por eso Dios dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis mandamientos. Una de las partes de no amar a Dios es colocarlo en segundo, tercero o cuarto lugar. Pero cuando lo colocamos en primer lugar, y cuando yo digo colocarlo en primer lugar, no le estoy diciendo, hermano, hermana, siervo, sierva, haga esto, haga aquello. No, le estoy diciendo de que coloque a Dios en su corazón, tenga usted esa relación, esa intimidad con Él, primeramente, ese primer amor. No muera, sino que ese primer amor permanezca. Porque la idolatría hace que haya sufrimiento en nosotros. Y dice, cuando hay una codependencia, va a existir el yo, va a existir los pseudodioses se forman en el yo falso, en el yo herido y en el corazón, el lugar donde se anidan las emociones y las heridas. Porque dice Proverbios 4:23,
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Dónde estás guardando tu corazón? ¿En Dios o en las circunstancias? Porque si tú guardas tu corazón en las cosas circunstanciales, entonces va a suceder esto, dice, si tú amas a las circunstancias, a tu hijo más que a Dios, a tu padre más que a Dios, a tu esposo más que a Dios, a las cosas materiales más que a Dios, dice con todo tu corazón, todas estas cosas circunstanciales van a destruir tu corazón. Si tú amas estas cosas circunstanciales con toda tu mente está pensando siempre, oh, mi casa, oh, mis finanzas. Dice que estas cosas circunstanciales van a controlarte. En cualquier lugar te van a controlar. Tu mente va a estar pensando siempre en eso. Por eso Dios dice que lo ames a Él, no a las cosas circunstanciales. Con tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque cuando tú pones tus fuerzas en las cosas circunstanciales, esta te va a absorber y te va a desgastar. Va a absorber tus fuerzas y va a desgastarte a manera que tú ni vas a poder dormir, porque no hay paz en tu corazón, porque el salmista David decía, en paz me acostaré. ¿Y cuál era su paz? Era Dios. Asimismo dormiré. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento era la paz de David, el cual podía dormir en paz. Pero decía, se acostaba en paz y dormía en paz, porque solo Dios lo podía hacer vivir confiado. Guarda la ley, dice el proverbista. Guarda sus mandamientos y vivirás. Prolongarás tus años de vida porque entrarás en el reposo de Dios. Cuando yo ando preocupada, cuando yo ando afanada, cuando mis fuerzas se están desgastando, cuando mi mente está siendo controlada, cuando mi corazón está siendo destruido, mis días van menguando. Porque entra el sufrimiento a mi ser. Pero cuando yo pongo mi confianza, mi amor, mi todo en Dios, Él me va a hacer que yo viva en paz. Voy a dormir tranquila, me voy a levantar tranquila, voy a salir tranquila, porque mi confianza es el único y sabio Dios. Por eso dice, sabiduría, adquiere sabiduría y ante todo inteligencia. Tú y yo necesitamos para caminar en esta tierra la sabiduría de su palabra, la que me lleva al descanso, la que me lleva al reposo, la que no me controla, la que no desgasta mis fuerzas, la que no destruye mi corazón, la que no domina mi mente, porque cuando domina mi mente, ¿qué gratitud podré tener yo a Dios? Y dice allí el proverbista, y vivirás, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Tenemos que amar la sabiduría de Dios. Tenemos que guardar la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es esa sabiduría? Ahorita les voy a explicar. Dice, no la dejes, no dejes la sabiduría de Dios. Guárdala. Ámala y me va a conservar. Para que un alimento se conserve, le ponen sustancias para que no se eche a perder, pero para que tú seas guardado y preservado y conservado, necesitas la esencia de la palabra de Dios, porque ella te dará sabiduría para esta vida. Ella te dará el entendimiento y la inteligencia de cómo realizar las cosas. Y dice luego, dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría.
entre sobre tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Qué inteligencia está hablando el Señor? Decía Job que la sabiduría es el temor a Dios. Es temer, es accionar. Y la inteligencia es apartarme del mal. O sea que yo temo a Jehová apartándome del mal. Entonces la inteligencia me hace que yo me aparte del mal. Entonces por eso el proverbista dice, adquiere sabiduría e inteligencia, pero ante todo la inteligencia para tus posesiones. ¿Qué posesiones puede tener usted si todo le pertenece a Dios? Su vida le pertenece a Dios, sus hijos le pertenecen a Dios, el dinero que usted tiene, sus posesiones, le pertenecen a Dios, pero Dios le presta esas posesiones, le presta la vida, y usted con inteligencia y sabiduría tiene que guardar esas posesiones. ¿Cómo estoy guardando yo mi cuerpo? ¿Cómo estoy cuidando yo mi vida? Si no tengo inteligencia, yo voy a maltratar mi cuerpo comiendo mal, no cuidándolo en muchas cosas. Me voy a desvelar, no estoy cuidando la posesión que Dios me dio. Porque Dios nos dio a poseer en esta tierra, pero al final todo es de Él, pero mientras no lo da, usted lo debe de cuidar. ¿Cómo cuida su cuerpo entonces? ¿Le da mala alimentación? ¿Se desvela? ¿Le está dando drogas? ¿Alcohol? ¿Cómo está usted actuando? ¿Actúa con inteligencia en su cuerpo? Quizás eso es lo que nos ha llevado a que hoy nuestro cuerpo requiera de medicamentos, porque no hemos sabido actuar con inteligencia en nuestro cuerpo. Y ahora necesitamos de ir al médico para que Él pueda proveer para aquel cuerpo que descuidamos, porque Dios dejó una dieta, la cual nosotros no hemos sido rígidos en ella. Te dio tus hijos como posesión mientras están contigo. ¿Cómo los has educado? Te dio a tu esposo, a tu esposo o esposa. ¿Cómo la has tratado? ¿Con inteligencia? Te dio tu casa, las riquezas. ¿Has sido buen administrador? ¿Has sabido administrar tus finanzas? Decía mi pastor, él hablaba de ciclos en la vida y él decía, la vida es un ciclo y debemos de mirar los ciclos porque tenemos en abundancia y viene el ciclo de la escasez, el ciclo de la abundancia y el ciclo de la escasez. En el tiempo de la abundancia, tú debes de guardar para cuando llegue tu tiempo de escasez. Y él decía, a todos nos llega el tiempo de la bendición. Debemos de ver los tiempos de bendición que Dios nos da. Y dice, si tú no aprovechaste los tiempos que Dios te dio de mayordomía sobre tus finanzas cuando te proveyó, no adquiriste sabiduría ni inteligencia en esa posesión que Dios te estaba dando, dice que puede regresar. Pueden volver a venir esas oportunidades, pero hay oportunidades que una vez en la vida llegan y ya no vuelven a llegar. Entonces Dios nos dio mayordomía, pero esa mayordomía sobre las diferentes áreas que nos dio, necesitamos utilizar la sabiduría y la inteligencia para poder mantener como aquellos que Dios les dio los talentos al que le dio 5, 2 y 1. El que tenía 5 hizo una reproducción de 5 más, el de 2, otros 2 más, pero el que tenía 1 lo escondió. No tuvo una buena mayordomía, no supo aprovechar su tiempo y le fue quitado ese talento y le fue dado al que tenía más.
porque Dios quiere que tú puedas ser prosperado, pero necesitas de la sabiduría, de la inteligencia de su verdad y de su palabra, cómo poder administrar las posesiones que Dios te ha dado. Por eso nos habla qué beneficios tiene la sabiduría para mi vida y cuál es esa sabiduría que Dios me da. Nos vamos a ir allí a 2 de Timoteo capítulo 3 y su versículo 15 y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, desde el 14 leíamos, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Hay que tener persistencia en lo que hemos aprendido. Y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué ha aprendido usted acerca de la verdad de Dios, de la palabra? ¿Cómo usted está actuando? ¿Con qué inteligencia está usted actuando ahora ante las circunstancias de su vida? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, lo que aprendiste desde tu niñez, persiste en ello. ¿Y qué aprendió en su niñez? Dice, aprendí que desde la niñez has sabido, has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Quién me va a dar la sabiduría y la inteligencia? Las sagradas escrituras. Y dice, las cuales te hacen sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. O sea que nosotros caminamos por fe y no por vista. ¿Qué dice la palabra de Dios allí en 2 de Timoteo? Que me gusta leerla en esta versión, la Reina Valera, pero también me gusta leerla en la Nueva Traducción Viviente, porque es la manera en que podemos ver cómo yo puedo adquirir sabiduría, cómo yo voy a poder actuar como Dios quiere que yo actúe. Dice en el 14, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hombres escribieron la palabra de Dios, las sagradas escrituras, pero inspirados por el poder del Espíritu Santo. Y en esa inspiración que recibieron estos hombres del Espíritu Santo, les enseñó que la palabra de Dios es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver, o sea que nos enseña la palabra a caminar en sabiduría y a ver con nuestros ojos espirituales lo que está mal en nuestra vida. Y cuando vemos el mal que está en nuestras vidas, nos va a corregir, nos corrige. Y si nos corrige cuando estamos equivocados. Pero cuando no tomamos o no ponemos en acción la palabra de Dios, ¿qué sabiduría puede usted tener y qué sabiduría puedo yo tener para poder usar las posesiones que Dios ha puesto en mis manos en esta tierra? Primero me va a enseñar para que sea útil, porque es útil en verdad, porque me enseña en dónde yo estoy equivocada. Para luego, ¿qué dice? Me corrige y me enseña para que yo pueda hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a sus hijos
para que hagan toda buena obra. ¿Cómo estamos nosotros hoy actuando en lo que dice el proverbista? ¿Para qué sirve la sabiduría? ¿Para qué sirve la palabra de Dios? ¿Para qué? ¿Qué me enseña la palabra de Dios? Primero, amarlo a Él en todas las cosas, sobre todas las cosas, y amar a mi prójimo, no importando la circunstancia que mi prójimo esté viviendo o tenga conmigo. Él me manda a amarlo. Entonces yo viviré, dice Salomón en Proverbios 4. Y cuando yo tengo esa sabiduría, yo voy a poder entonces tomar lo que Dios me entregó y poder llevarlo al buen propósito de Dios. Llevar mi cuerpo, llevar mi vida, llevar mi ser interior a donde Dios quiere llevarme. Llevar a mis hijos, hijas, al propósito deseado de Dios. Utilizar mis finanzas de la manera correcta. No utilizar las posesiones que Dios me ha dado de forma inteligente y sabia. Y en el momento que yo esté pasando en el periodo de escasez, yo pueda tener para poder subsistir y darle, como dice la mujer de Proverbios 31, poderle dar el abrigo, poderle dar a aquel que está a mi lado, como a mi prójimo. Dios nos manda a que nosotros adquiramos sabiduría y conozcamos los beneficios de la sabiduría. Hoy lo voy a dejar aquí y que el Señor nos ayude a comprender cómo estamos caminando en su camino, insensatamente o sabiamente, inteligentemente o de la otra forma. Dios te llama y me llama a mí a que se cumplan sus propósitos en esta tierra, pero primero los tengo que cumplir en mi vida para poder cumplirlos hacia aquello a lo cual Dios me tiene preparada. Cierre sus ojos, querido Padre Dios. Su palabra es verdad. Su palabra es vida. Su palabra es conocimiento y verdad para que yo pueda caminar en esta tierra de la manera que usted quiere que camine. Señor, van a haber circunstancias adversas, pero en esa adversidad yo voy a usar la sabiduría y seguir adelante. Padre, que no nos estanquemos ante la adversidad, sino que tenemos cuáles son los beneficios de su palabra. Cómo nos da sabiduría la palabra para poder llegar a nuestro final feliz. Cómo su palabra, Señor, es el espejo a nuestra vida que nos muestra realmente cómo estamos interiormente. Y nos enseña, Señor, a ya no poner el dedo amenazador, sino que ahora se inclina a limpiar nuestro ser, a querer cada día, Señor, ser purificados y ser hallados ante usted en alabanza y adoración. Gracias, Padre, por la bendita palabra que nos ha dejado, por la bendita ley que nos ha dejado, porque nos habla en todo tiempo, Señor, y nos lleva, Padre eterno, por el camino de la verdad y de la vida. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno y sigue hablando aún en este tiempo. Nos sigue hablando y aún no ha dejado de hablarnos, Señor, a través de su verdad. Yo le doy gracias en esta hora y que su nombre sea exaltado y glorificado por todos los siglos de los siglos, mi Señor. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde y me los llene de esa sabiduría y de esa inteligencia y podamos nosotros tener vidas victoriosas en Él. Que Dios me lo bendiga.